Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con AMU, la revista hecha por y para estudiantes. Y hoy estamos aquí con Eladio Jiménez Mejía, médico de familia y profesor titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. Es además miembro de la Sociedad Española de Médicos de Familia y un notable investigador, habiendo participado en multitud de proyectos y siendo coautor de decenas de trabajos originales impactados en JCR. Además es coordinador de la promoción de la salud en la delegación del rector para la salud y las relaciones con el sistema sanitario. ¿Qué tal, Eladio? Pues muy bien, encantado de poder colaborar con vosotros y que me hayáis invitado a esta entrevista. El placer es nuestro por tenerte hoy aquí. Bueno, y en la entrevista de hoy vamos a tratar un tema tan importante como es la salud mental y concretamente pues más en nuestro ámbito, en el ámbito universitario y sobre todo centrándonos en el grado de medicina, que es donde estamos nosotros. Además hablaremos sobre algunas estrategias sobre cómo mantener una buena salud mental durante la carrera. Y bueno, antes de tratar este tema también quería empezar comentándote algunas preguntillas más sobre ti para empezar un poco y calentar. Pues quería preguntarte, lo primero de todo, ¿por qué decidiste estudiar medicina y por qué especializarte en medicina de familia? Bien, pues la razón es sencilla. Yo, es verdad que venía un poco sesgado. Yo antes de estudiar medicina había trabajado, hice la diplomatura en enfermería y había trabajado como enfermero asistencial en múltiples campos, especialmente en la atención primaria. Y me pareció un lugar muy bonito donde se puede tener una visión muy completa del paciente y eso fue lo que me enamoró. Eso, junto que yo siempre he tenido una mentalidad inquieta y me gustaba estudiar, fue lo que finalmente compaginé mi trabajo de enfermero con el estudio de la carrera de medicina y finalmente opté por hacer medicina de familia. Muy bien. Y actualmente creo que se tiene un poco la imagen de que medicina de familia es una especialidad quizá un poco atractiva para los futuros médicos. ¿Por qué crees que ocurre esto, que tenemos este problema? Mira, una pregunta muy interesante y una respuesta compleja. Yo creo que se unen varios factores. Si yo tuviera que establecer el orden de importancia, en primer lugar el escaso papel o la escasa visibilidad que tiene la medicina de familia dentro de los planes de estudio del resto de facultades españolas. Es bastante nimia y quizá la nuestra sea una de las facultades que casi con 9 créditos, un poco menos, está bastante presente. Esa es una de las razones. Cuando se visibiliza poco una especialidad, pues se tiene una imagen un poco sesgada. Es sobradamente conocido que la presión asistencial, la escasez de médicos, el tratarse de una especialidad con un carácter muy transversal, esto puede pasar igual con medicina interna u otras especialidades que abarcan, digamos, de manera generalista al paciente, hacen que la calidad de vida, entre comillas, pues sea más mala, entendido por calidad de vida que el volumen de pacientes que vas a atender y la pluripatología va a ser parte de tu consulta. Esto hace que mucha gente no quiera optar por esta especialidad. Aún así, yo creo que es la especialidad que más me llena y lo que representa, para mi humilde entender, al médico que yo tenía en la retina cuando decidí iniciar mi carrera. Vamos, que si tuvieras la oportunidad de volver a elegir especialidad, seguirías con medicina de familia. Seguiría con medicina de familia, estoy totalmente convencido. ¿Qué crees que sería lo más importante que se podría hacer para que esta especialidad fuera más atractiva para...? Habría varias cosas que hacer. Una, como os he comentado, sería que los médicos de familia tuviéramos mayor visibilidad dentro de la formación del grado. Al punto que yo creo que el médico de familia está plenamente capacitado para poder explicar cualquier disciplina clínica del grado en medicina. Si entendemos por qué un médico del grado debe salir con una formación, desde mi humilde visión, de carácter genérico. Yo no acabo de entender muy bien que haya que saberse la neurofibromatosis de von Recklinghausen, que es la delección del cromosoma corto del cromosoma o el par 17, pero difícilmente sepamos cuáles son los fármacos que se han de utilizar en una exacerbación de una EPOC o una neumonía, o no nos acordemos bien de ello. Creo que la formación en el grado debe ser una formación de lo frecuente. El médico de familia debería estar involucrado más en la facultad. Y luego, algo que deberíamos tener en cuenta es que la visión de la medicina de familia es una disciplina que, como tal, cuenta con una ventaja añadida y con una visión bastante diferente al resto de especialidades, que es la visión del contexto.
Nosotros trabajamos para el paciente, pero es imposible trabajar desconexionado del paciente y de su familia, su entorno, la enfermedad, los facilitadores, los enfermeros, los recursos sociales. Y esto es lo que nos encontramos diariamente en las consultas. Un paciente es muy difícil que venga por una sola enfermedad, y un tratamiento puntual. A nadie escapa que, por ejemplo, si hablamos de un trastorno, no digo depresivo, pero sí cualquier tipo de trastorno puede interferir en la vida de un paciente en todos los... Generar una ruptura física, social, una adicción, una separación, un divorcio. Nosotros tenemos que estar como canalizador y muchas veces como espejo y como acompañantes del paciente en todas esas situaciones. Esa es la singularidad. El que somos gestores de la incertidumbre, el que tenemos conocimientos médicos especializados, obviamente, de la patología más frecuente. Yo creo que no se trata de hacerse MacGyver, se trata de agotar nuestros recursos y posibilidades diagnósticas, y con la mayor sensatez y teniendo como objeto siempre al paciente derivarlo cuando tú crees que ha agotado todas tus posibilidades y se puede beneficiar, por supuesto, de la opinión de un especialista. Por tanto, si tenemos esa visión holística, integral, de que el paciente va a necesitar necesariamente un enfoque multidisciplinar, y más en la era del enfermo crónico, complejo, pluripatológico, con mucha edad, la medicina de familia es más que necesaria hoy en día. Quizás se habla poco de lo más importante, lo que más nos vamos a encontrar, y se tiende a focalizar mucho en eso, en abarcar mucha patología que quizás no sea tan importante. Y al final yo, por ejemplo, como estudiante, siento que es muy difícil llegar a aprenderlo todo. Yo creo que todo es importante, es verdad, pero creo que habría que insistir fundamentalmente sobre lo más frecuente. Yo siempre pongo el ejemplo de una residente mía que, ante una señora mayor de 86 años, me comentó, porque le dolía la rodilla, que probablemente fuera un rhabdomiosarcoma. Y yo le pregunté, ¿pero le has preguntado si se ha dado un golpe? Y la residente me dijo que no. Y claro, yo creo que sabemos mucha medicina y poca medicina. Yo creo que todos los profesores saben perfectamente, dentro de su disciplina, cuáles son los temas frecuentes, y no perder la perspectiva de que estamos formando a médicos generales que ya tendrán su periodo de rotación y para especializarse sobradamente. Pero yo creo que la formación general sobre los temas más prevalentes no deberíamos perderla. Es muy triste que un alumno no sepa cómo se tratan ciertas patologías francamente frecuentes de tratar, una hipertensión, una diabetes. Nos vemos muchas veces con la sorpresa de que no se sabe manejar, o simplemente una crisis anginosa nos sorprende. Esto no debería ser así. Vale, pues hemos hablado un poquillo de esta introducción más sobre un poco la formación de los estudiantes de medicina y la importancia de la medicina de familia. Son unas pequeñas pinceladas, pero ahora vamos a empezar al tema que realmente nos interesa tratar en esta entrevista, que es la salud mental. Y quería empezar preguntándote sobre si crees que actualmente se le da la importancia que merece a la salud mental. Bien, creo que estamos en un periodo de cambio. Claramente es verdad que los acontecimientos se están precipitando al punto de que, bueno, las estadísticas hablan por sí solas. Está aumentando mucho el número de suicidios consumados, sobre todo en gente joven. Es una causa frecuente de mortalidad por causa externa. Está superando actualmente en los jóvenes a los accidentes de tráfico, y poco a poco nos vamos concienciando sobre el tema. Pero es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, porque no deja de ser todavía un estigma social el reconocer que una persona puede tener un problema relacionado con su salud mental. Todavía nos queda mucho camino para tratar de introducir este tema en los espacios de debate y normalizarlo, poder hablar de esto como si estuviésemos hablando, que digo yo, de cualquier otro tipo de patología, y esto es muy necesario. Todos esos tabúes, estigmas, barreras, encorsetamiento, el no puedo aceptar que estoy mal porque no está socialmente bien visto, porque puedo ser vulnerable, porque se me puede percibir de otra manera, hacen que realmente se vaya alarmando una situación muy proclive, y probablemente en esta sociedad líquida, que a mí me gusta llamarle, de salud enferma, entre comillas, porque vende unos estereotipos de salud que están enfermos. Es la sociedad de la inmediatez, de la prisa, del éxito rápido, de los estereotipos muy definidos hacia ciertos polos que no contemplan en absoluto la complejidad que tiene nuestra sociedad, o no se parecen en nada a lo que nosotros, los médicos de familia, vemos en las consultas.
nos generan unas expectativas que nos hacen frustrarnos continuamente. Y hay que normalizar que es normal que nos frustremos, que es normal llorar, que es normal estar triste, que tienes todo el derecho del mundo a sentirte y a tener un mal día. En la medida en que no sepamos darle salida a esto, yo no digo ser a lo mejor una salida unánime delante de un montón de gente, pero sí tener espacios de escucha. No tenemos espacios de escucha, nos hace falta esto. Esto creo que es fundamental. Ahora después vamos a hablar también un poco esto de los espacios de escucha y demás herramientas que podemos tener para afrontar los trastornos mentales, pero siguiendo un poco con el hilo, me gustaría preguntarte si crees que el ser estudiante universitario representa un factor de riesgo a la hora de desarrollar trastornos mentales. Bueno, también una pregunta compleja, ¿no? Yo no sé si es ser estudiante universitario o no. Entiendo que variará mucho en función de las circunstancias personales. Es sobradamente conocido cuáles son los principales factores de riesgo que una persona, en general, sea o no estudiante universitario, tiene para desarrollar un trastorno ansioso, depresivo o finalmente pues consumo de psicofármacos, ¿no? Todos conocemos el influjo del sexo, de la edad, antecedentes personales, acontecimientos vitales estresantes, etcétera, etcétera. El hecho es que es cierto que en determinado tipo de titulaciones, como puede ser la nuestra, en la que entrar con un 14 en selectividad sí nos hace al menos tener que reflexionar sobre el perfil de la gente que estamos tratando. Y sí que son gente que tiene, digamos, algunas cualidades que pueden hacer más fácil, obviamente no en todos, pero pueden hacer más fácil el efecto de que la frustración puede tener de cara a desarrollar un futuro sufrimiento. Y es normalmente gente altamente exigente, gente muy perfeccionista, gente con baja tolerancia a la frustración, gente muy obsesiva, muy ordenada. Esto está aquí. Todos hemos sido estudiantes de medicina, todos sabemos lo que cuesta estudiar medicina y el ambiente que se respira en medicina. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que necesariamente acabar con un trastorno depresivo, pero sí deberíamos poner el foco en que somos un sector especialmente predispuesto, al menos en teoría, a desarrollar con más facilidad, porque somos más vulnerables, un trastorno mental. No tanto la condición de estudiante universitario, sino fundamentalmente por personalidad. Claro. Eso no quiere decir que todos lo sean, evidentemente, pero un alto porcentaje sí. Entonces, en medicina, dirías que por el perfil de persona que suele integrar la carrera, sobre todo por eso que has mencionado de la autoexigencia, de la intolerancia al fracaso, que yo sí creo que es algo que está muy extendido en general, es algo que predispone claramente al desarrollo de trastorno mental. ¿Y qué podrías decirnos así a las personas que somos exigentes, que nos cuesta tolerar un poco que nos haga mal un examen o el fracaso en otros ámbitos de nuestra vida? ¿Cómo podemos llevar eso mejor? Bien, yo creo que no hay receta, ojalá tuviera yo la respuesta para esto, ¿no? No hay recetas mágicas, no hay recetas mágicas. Yo siempre me gusta decirle a los alumnos, y siempre dedico la primera clase a esto, en un intento de que nos tomemos la vida con perspectiva. Esto es muy fácil decirlo desde mi posición. Entiendo que la posición de estudiante es otra, y más hoy por hoy. Pero es verdad que si analizamos que nosotros tenemos un curso vital que forma pasado, presente y futuro, el estudiante de medicina vive permanentemente en el futuro. A mí me da la sensación de que pasamos mucho tiempo pensando en el easy, y yo tengo que hacer esto para conseguir esto, para conseguir esto. Y a mí me gusta imaginarme como si esto se comporta como un círculo concéntrico, donde la esfera más externa están las metas. En la esfera del medio estarían los procesos, lo que tú tienes que poner en marcha para conseguir esa meta. Y el círculo central sería el yo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos dejamos guiar por las metas? Que no digo que sea malo, pero cuando nos dejamos guiar excesivamente por unas metas muy altas, nos obliga a poner en marcha procesos para los que a lo mejor ese yo no está preparado. Y eso hace caer en la frustración. Yo creo que tal vez la dirección más correcta sería trabajar desde el yo me conozco, sé que procrastino en determinado tipo de ocasiones, que me da pereza, y voy a planificar mi estudio un poco más realista, más
más poco a poco. Y a lo mejor seguro que esas metas van a venir por añadidura. Pero cuando nos dejamos guiar exclusivamente por la meta y vivimos amparados en el futuro de que yo tengo que conseguir la máxima calificación, yo tengo que conseguir ser el mejor de la clase, yo tengo que ser para sacar esta especialidad, supeditamos todo mucho a procesos que tenemos que poner en marcha y que tienen que ser sostenidos en el tiempo, y no todo el mundo es capaz de aguantar esa presión. Este podría ser una posible explicación de qué es lo que yo haría. Es: vive tu carrera, sé feliz en tu carrera, compárate y que tu referente seas tú mismo, haz tu examen, no estés haciendo el examen del otro compañero. Es muy frecuente que estés en un examen viendo que el compañero de delante va por la pregunta 57 y tú por la 12, y ya no estás haciendo tu examen, ya te está condicionando. ¿Qué sabes? Si ya se ha dado un salto, haz tu examen. Trata de disfrutar del momento de aprendizaje, no te compares más que contigo, y sobre todo huye de una figura que existe lamentablemente en todas las clases, que son los suspendedores automáticos de examen, que son esos compañeros que tienen la famosa habilidad de esperarte en la puerta de clase para preguntarte qué has puesto en todas las preguntas. ¿Es que has puesto en la 42? Pues he puesto la B, pues que sepas que es la C. Cuando llega a la puerta de la facultad, has suspendido. Has suspendido. Yo creo que toda vez que se acaba un examen hay que romper con esa dinámica y hay que irse, pues si me permitís, de cerveza con moderación, o yo qué sé, o a dar un paseo o a pasárselo bien. Pero hay mucha gente que sigue, que se repasa las cosas, o sobre todo hay que huir de esto, gente que es especialmente insistente y que, oye, eso te afecta, oye, pues llevará razón esta persona, y luego al final vas a sacar la nota que vas a sacar, pero desde luego compárate contigo mismo, porque siempre va a haber gente mejor que tú, pero oye, eso no quiere decir que tú seas el peor, ni mucho menos. Supérate a ti mismo, haz tu examen, haz tu vida. Yo esto tengo claro que es un potente incentivador de la salud mental. Es complejo, yo lo sé, porque cuando sacas las notas ya te dicen el percentil donde estás. Yo esto lo veo una mala práctica. Estoy en el percentil, no estoy en un buen percentil. Ahí deberíamos cuidar todo esto. ¿Cómo se comunican las notas en sí mismas? Que a mí que me clasifiquen ya en un percentil, pues a mí me puede eso deprimir, claro. Entonces deberíamos hacernos mirar todas estas cositas. Son muchas lo que podríamos hacer, pero poco a poco. Claro que sí, como has dicho al principio, súper complejo, pero bueno, al final cualquier perspectiva como la que nos ha aportado, yo creo que es muy valiosa. Eso, que tendemos mucho a compararnos siempre, es una sociedad muy competitiva y eso nos afecta mucho a lo largo plazo. Totalmente, totalmente. La competitividad en medicina es... yo no la veo mal, ser competitivo, pero que a veces vemos situaciones de competidor y la diferencia estriba básicamente en que yo voy a prosperar a veces a expensas de que mi compañero no... Este tipo de falta de compañerismo es algo que forma parte del individualismo mórbido en el que yo creo que la sociedad líquida de valores efímeros, de la receta rápida para todo, de la prisa, del estrés, hace, ¿no? Yo, bueno, ya tengo una edad, pero nosotros vivíamos la carrera de otra manera. Había competitividad, sí, pero había mucho compañerismo. No se daban circunstancias como las que, bueno, puntualmente podemos ver hoy, pero que dices, ¿cómo es posible que esto se dé entre compañeros, ¿no? Esto a veces los profesores pues somos conscientes de esto. Es verdad que son casos puntuales, pero esto no hace bien a la salud mental de nuestros alumnos, que es lo principal a preservar. Yo creo que lo más importante en la vida, por encima de ser médico, es ser feliz. Como has mencionado, estamos en una sociedad en la que prima mucho la competitividad, el ser mejor que los otros, y esto me parece que es algo que reluce especialmente en medicina, y me parece paradójico que en una carrera donde lo que debería ser más importante es la humanidad y la entrega por los demás, sea una al final de las más competitivas y donde veo quizá una mayor deshumanización. Esto es complicado, yo no comparto mucho esa opinión. No creo que los estudiantes estén deshumanizados, yo creo que no. Es decir, el componente vocacional de la carrera yo lo doy por sentado. Yo creo que es un fenómeno de arrastre. Es muy difícil, aunque tú seas un médico vocacional y estés dispuesto a dedicar tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu estudio y poner a disposición del paciente lo que
lo que tenemos. Básicamente a mí me gusta entender la relación médico-paciente como un contrato de medios y no de fines. Es decir, yo estoy aquí para poner todo lo que está a mi alcance para que usted mejore, pero ojalá pudiera garantizarle que va a mejorar. Yo creo que eso está en el sentir, en los telómeros de todos los estudiantes. Pero el fenómeno de arrastre, es decir, de contagio del grupo, del cómo se vive esa competitividad morbosa, el cómo se magnifica excesivamente la calificación, es lo que es muy difícil escapar de esto. Cuando se vive tan de cerca en una clase, es difícil escapar. Hay que abstraerse muchísimo. A mí me gusta casi todos los días. Le pregunto a mis estudiantes cómo estáis. Curiosamente, todos me dicen amargados. Estamos amargados. No estoy diciendo ninguna mentira. Los estudiantes que me estén escuchando saben que es verdad. Y yo digo, pero ¿esto es posible todos los días? ¿Todos los días estáis amargados? Y me gustaría poder tener espacio de decir, ¿por qué? ¿Por qué estáis amargados? Si tenéis muchas razones para ser felices, tanto os polariza el estudio. ¿No será tal vez la manera en que nos tomamos el estudio? Porque hay gente que lo lleva de otra manera. Pero en general yo creo que el fenómeno de arrastre es lo que hace esto. Y eso no está, por supuesto, reñido con lo vocacional que yo doy por sentado. Habrá personas de todo tipo, ¿no? Pero yo doy por sentado que seguro que uno tiene las cualidades para cuando se enfrente en la clínica con un paciente poner todo lo mejor de su cabeza, corazón y cerebro delante del paciente. Vale, pues sí, yo creo que da esto mucho para reflexionar para todos nosotros y pues nada, tener más perspectiva del asunto y darle más, pararnos un poco a pensar, porque creo que también algo que no se hace mucho, no nos damos mucho tiempo a pensar, simplemente estudiamos y no nos planteamos realmente todo este tipo de cosas, si tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero bueno, creo que es importante tratar todos estos puntos. Y bueno, también quería comentarte un poco sobre el papel que tienen algunas cosas como la dieta o el ejercicio físico, el mantenernos activos en la salud mental y que algo que muchas veces, sobre todo en época de exámenes, tendemos a descuidar. Bien, bueno, también es sobradamente conocido que la dieta, el ejercicio, el sueño son elementos claramente protectores de la salud mental. Sin embargo, hace poco leía un libro bastante interesante que se llama Cuando el cuerpo dice no. Y en ese libro me llamaba la atención, está hecho por varios investigadores y estudios en prácticamente todas las universidades de Estados Unidos. Y concretamente había algo que me llamó la atención, que era que lo que más protege de la salud mental es tener una motivación, tener una ilusión. Entonces, al margen de tener, por supuesto, una dieta, un ejercicio adecuado, una calidad del sueño, hay que estar ilusionado, motivado por algo. Esto sin duda es una especie de eslabón al que agarrarse para poder salir de ahí. Fijaos que cuando a nosotros atendemos en consulta a un paciente con un trastorno ansioso depresivo, arrastrado por las propias circunstancias en las que vivimos y en esta sociedad cuyas características hemos comentado, la pregunta que nos hace directamente mirándonos a los ojos es ¿cómo salgo de aquí? Yo quiero saber cómo salir de aquí. Yo me encuentro perdido en un bosque y por favor, doctor, dígame cómo salir de aquí. La respuesta a esto es muy compleja, porque ojalá la respuesta fuera poner un alprazolam retar o no retar, un citalopram, un escitalopram, una paroxetina. Esto es quizá lo que nos enseña. No. Hay casos que sí, cuando la depresión es exclusivamente a lo mejor una depresión endógena, muy endógena, donde responde magníficamente a este tipo de tratamiento, y en esto no quiero, por supuesto, hablar nada que pueda escapar a otros profesionales que sin duda me dan mil vueltas en esto, como nuestros compañeros de psiquiatría. Pero es verdad que muchas de las depresiones que estamos viendo actualmente son depresiones, digamos, reactivas, depresiones que se producen por acontecimientos vitales estresantes, depresiones por las circunstancias, por las frustraciones, el sufrimiento que genera. Cuando el paciente nos pregunta ¿qué hago para salir de aquí?, la respuesta clave es piensa ¿para qué? ¿Para qué salir de aquí?
porque yo no sé decirte el camino que conduce a la salida de ese bosque en que te encuentras perdido. Pero si tú tienes importantes para qué es, familia, amigos, pareja, motivaciones, a lo mejor esos para qué, tú como médico, como espejo, sabes ponerlos en valor para que esa persona salga de esa situación. Fijaos, quizás sea un mal ejemplo, pero ante un padre o una madre que tiene un trastorno de este tipo, funciona mucho el poderle decir, piensa un poco en la imagen que estás trasladando a tu hijo, tu cara de preocupación, tu cara acontecida, cómo va a recordar esa infancia. No es que lo estés culpando, hay que tener mucho cuidado con esto. El paciente ya tiene mucha culpa. Hay como que hacer de espejo, sin juicios de valor, simplemente facilitarle que él vea que puede haber unos para qué lo suficientemente importantes y él esté muy sumido, haya perdido la perspectiva y no sepa cómo salir. Saber vislumbrarle de la manera que sea y con máximo respeto esos para qué igual lo enganchan a salir por el camino distinto seguramente de un paciente para otro, pero me parece una idea interesante. Desde luego sí que es muy valioso, creo, esto que nos acaba de transmitir. Sí, esta es una idea para mí clave. Sí que es verdad que cuando no tienes un porqué en la vida cuesta más tirar para adelante, ¿no? Sí. Y hay que saber encontrar ese porqué. Hay gente que evidentemente cuando hablo de depresión endógena, pues ciertamente responde mucho mejor a los fármacos, claro, precisamente porque el problema es mucho más pues de falta de neurotransmisores, pero la depresión más frecuente es justamente la otra, ¿no? Y la que tenemos hoy en día, ya no hace falta llegar a hablar del término depresión, la tristeza, ¿no? Sí. El sufrimiento. Muchas veces a mí me gusta más hablar del síntoma, ¿no? Y no tanto del síntoma en sí para buscar una etiqueta, sino para qué me está o de qué me está hablando este síntoma. Este síntoma me está diciendo a lo mejor que pare. Vamos a indagar en eso. ¿Qué te ha traído a esta situación? Porque es muy fácil poner una pastilla. De hecho, no tenemos mucho más tiempo que para poner una pastilla. Esto es otro de los puntos que la medicina de familia podría tener un papel maravilloso y no podemos dedicar tiempo a esto porque tenemos 3 minutos por paciente. Pero el principio está ahí y yo tendré que defenderlo en el foro en el que siempre esté. Que el médico de familia es un gestor de incertidumbre, un especialista de lo frecuente, pero sobre todo que tu contexto es un gran aliado. Y yo, conociendo el contexto y la trayectoria vital del paciente, sí puedo, en la medida de lo posible, hacerle ver esto. ¿Para qué te está ocurriendo esto? ¿Por qué has llegado aquí? ¿Qué crees? A lo mejor necesitas parar. Y si haces una retrospectiva de cómo ha acabado en ese punto, pues a lo mejor el abuelo no está para cuidar, sino para que lo cuiden. Esta reflexión a veces hay que hacerla. Quien dice el abuelo, pues dice otro tipo de personas, como las cuidadoras crónicas y de pacientes crónicos complejos, ¿vale? Lo vemos muy frecuentemente, mujeres de mediana edad. Ok. Y también quería tratar el tema de las redes sociales, que, bueno, ahora mismo casi que resulta el mundo de toda persona son un punto central en nuestra vida y me gustaría preguntarte qué papel tienen las redes sociales en la salud mental. Bien, pues como toda cosa, bien utilizada podría tener un buen papel, mal utilizada puede tener para mí un papel nefasto. Vamos a analizar las dos caras de la verdad. Primero vamos con la cara negativa. Las redes sociales nos están vendiendo una sociedad, como a mí me gusta decir, una sociedad de valores muy líquidos, muy efímeros, de consumir personas, relaciones efímeras basadas en la inmediatez, los estereotipos de belleza, la felicidad y todo está rodeado de fotografías de qué hago en todo momento, pero siempre son paradigmas de encuentros, felicidad, diversión. Gente guapa, gente sana, gente... ¿Esto qué hace? Bueno, esto va larvando como un prototipo de idea, de estereotipo en tu cabeza de que eso es la vida. La vida es felicidad, la vida es juventud, la vida es diversión. En la vida no puede haber frustraciones, en la vida no puede haber suspenso. En esta facultad tienes que llevar un Leadman. ¿Cómo va a llevar otro ponendo que no sea un Leadman? Dices, pues si todo el mundo sale con un Leadman.
llegamos a asumirlo y a interiorizarlo de tal manera que somos incapaces de ejercer una crítica constructiva diciendo esto está muy alejado de la realidad. La felicidad son momentos efímeros de la vida y hay que saber encontrarlos, pero se puede disfrutar de lo pequeño y de las pequeñas cosas, de una conversación, de un café. Esto no lo van a poner en las redes. Las redes salen lo más magnífico y lo más mediático del mundo. Esto tiene mucho impacto en nuestros jóvenes, en los universitarios, pero sobre todo en gente más joven, nuestros adolescentes, donde la idea de felicidad es la idea de belleza, la idea de ligar mucho, de ser muy guapo, de grandes estereotipos, y que se parecen muy poco a lo que vemos en la realidad o lo que podemos llegar a ver en las consultas o en nuestro entorno. Esa sería la parte negativa. Luego hay algunos aspectos positivos de las redes sociales. Hay algunos webs, de algunos divulgadores, algunos influencers que sí que llegan a poner el dedo en la llaga y a decirte, pues me acuerdo de María Alonso Puig, por ejemplo, es un gran divulgador científico, neurocirujano y que dice grandes verdades y viene bien de vez en cuando tener esos mantras en la cabeza de cuestiones muy sencillas pero que te pueden hacer feliz y es a ayudarte a tomar perspectiva de todo esto y tratar las redes sociales con cierta distancia, porque lo que estamos viendo a través de las redes sociales evidentemente no siempre es verdad. Yo no me puedo creer que una persona sea feliz desde que nace del seno materno hasta el resto del mundo, pero hay gente que tiene reproducida su vida y parece que es que nace con una sonrisa eterna. Todo el mundo sabe, esta persona nunca está triste, pues tío, eres un extraterrestre. Yo no lo puedo entender, eso sí que no es natural. O sea, hay que normalizar que tenemos momentos de bajón y hay que decir que eso es así y que hay que llorar, y pasar las canutas, y tenemos momentos difíciles en la vida y esto forma parte de nuestra vida igual que el que tiene un dolor de cabeza. Creo que es así. La verdad que opino igual que tú, o sea, me parece muy importante también que nos sintamos tristes y que podamos estar bien sintiéndonos tristes, que es algo que nos va a pasar y que tenemos que vivir con ello. Sentir, ¿no? Pero quizá lo más importante es lo siento y lo verbalizo. Yo no digo que lo tengas que verbalizar en el balcón del Ayuntamiento de Granada, no, pero es muy importante contar con una red social, con un grupo de amigos, con un espacio donde yo pueda desahogarme, echarlo fuera. Eso en sí mismo es terapéutico y eso en sí mismo en nuestra sociedad, primero, carecemos de esos espacios y no está totalmente bien visto. Os pongo un ejemplo sencillo y te lo pregunto a ti como estudiante de medicina. Quiero que seas sincero. Sí. Si a tu consulta llega un señor y en la hoja de problemas pone trastorno ansioso depresivo y te consulta por una cefalea atencional, ¿de acuerdo? ¿Qué piensas? ¿Lo exploras neurológicamente de arriba abajo? ¿O le preguntas más, te dejas llevar por el sesgo de la etiqueta, estás ahora más estresado, estás más preocupado por algo? Yo, a ver, creo que sería importante explorar el trastorno ese que nos indica, que no sé, una cefalea puede que no haya consultado por eso, pero no podemos olvidar que una persona que... Esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. Pero yo me pongo como el primer ejemplo. Yo mismo me dejo guiar muchas veces, quizá porque conoces a tus pacientes, pero no exploras igual a un paciente de una cefalea con una etiqueta diagnóstica que a priori ya condiciona tu anamnesis, porque dices, bueno, a lo mejor es más de lo mismo y está somatizando, le tiene otra vez el mismo problema, que ponerte a indagar pues sobre salvo que tengas síntomas de alarma claros de una cefalea, como todos sabemos, una cefalea explosiva, una cefalea con sintomatología vómito en escopetazo, como nunca ha tenido un paciente, pero cuando te hablan de una cefalea tensional, me duele mucho la cabeza, llevo una racha regular, más por la tarde, y ya te vas a ir a ese diagnóstico. Entonces es muy importante el que sepamos verlo todo en general, sin minusvalorar que esto... puede estar presente y que una persona con un cuadro ansioso depresivo puede tener otras muchas patologías y no encasillarlas tanto, pero claro, es lo que nos enseñan. Sí. Es lo que nos enseñan. Nosotros son como compartimentos estancos y en esa estigmatización, sinceramente, a veces dices, es que no me interesa verbalizarlo, porque sé que le voy a contar mis vértigos a mi médico y probablemente me trate de que tengo más ansiedad y me voy a ir de la consulta con un lorazepam.
Esto no es la primera vez que pasa y los que pasamos consulta lo sabemos y los propios pacientes lo saben. Yo no digo que no sea así en un alto porcentaje de los casos, pero las etiquetas no son buenas, o deberíamos concienciarnos de que la etiqueta no debe inundar el resto de nuestro posicionamiento en la anamnesis, pero es difícil y eso a veces el paciente lo sabe cómo se le ha tratado y lo oculta deliberadamente. El paciente, el alumno, quien sea, pero es un problema para naturalizar el camino, el paso necesario para naturalizar y normalizar que tener un trastorno ansioso depresivo y verbalizarlo debe ser igual que una cefalea, un E15 o cualquier otra cosa. Cuando lleguemos a eso, probablemente alcancemos grandes cotas de mejora en la salud mental, en este desequilibrio tan importante que tenemos entre factores que hacen a la persona más vulnerable y mecanismos de defensa que tiene la persona. Sí, todavía queda un largo camino, pero... Bueno, ¿y qué opinas del futuro de la salud mental? ¿Crees que llegaremos a este punto de que consigamos controlar los trastornos? ¿Va a ser algo que se siga incrementando? Difícil esa pregunta, complicada también de responder. ¿Qué será del futuro de la salud mental? En gran parte dependerá de que nosotros seamos capaces de empoderar a la gente para una adecuada gestión emocional. De que la gente sea capaz de poder poner un límite hasta dónde le afectan las cosas, de saber decir que no ante determinado tipo de situaciones, de las personas que son más vulnerables, más dependientes, que apoyan sus decisiones más en los demás, que son altamente sensibles, tengan la capacidad para poder decir a tiempo, me está pasando esto, estoy percibiendo que me encuentro mal y esto no es normal. En la medida en que nosotros seamos capaces de dotar de herramientas a esas personas para poder verbalizarlo y poder parar, nuestra salud mental mejorará, porque lo que estoy seguro que no va a mejorar es la presión de esa idealizada perfección de la felicidad, de la sociedad de la inmediatez, de la receta rápida para todo y de la salud enferma. Y es, aunque yo esté sano, tómate un complejo polivitamínico que lleve retinol, que lleve también vitamina D porque mejora tus defensas y que tiene un montón de cosas, llevan hasta magnesio y llevan de todo. Dice, pero el magnesio sirve para ir de vientre. Dicen, pues sí, la verdad que no sé por qué lo lleva, pero lleva el sistema periódico. Tú lo necesitas, realmente no. Pero seguro que la industria farmacéutica ejerce aquí un papel muy importante y hay gente que sugestivamente se siente mejor tomando un complejo polivitamínico cuando no lo necesita. Es una estrategia comercial y nos interesa, en ciertos sectores de la sociedad le interesa, mejor dicho, medicalizarnos cuanto antes mejor. Y tendremos que ser conscientes de que un complejo polivitamínico no te va a hacer sentirte más feliz, creo. Es fundamental saber gestionar emociones, identificar factores de riesgo, poder comunicarlo y tener profesionales que estén dispuestos a atenderte y a escucharte, a ponerte medicación cuando lo necesites o a derivarte a un psicólogo que no tenemos, muy poco en la seguridad social, más dedicado a la infancia, por desgracia, que otras personas. Y no todo el mundo se puede pagar un psicólogo cuya media pues ronda entre los 50 y los 70 euros la consulta y son muy, muy necesarios. Yo creo que sí. Interesante esta visión de luego una pregunta muy compleja, como yo creo que la mayoría que te he hecho, sí. Pero sí que es verdad que es un tema, tiene muchas caras y es difícil abordarlo. Pero es un problema en crecimiento, es decir, tenemos una tasa en universitarios de trastorno ansioso depresivo de más del 50%. Una alta frecuentación del gabinete de atención psicopedagógica en la Universidad de Granada. Tenemos que darle a esto una pensada y tener en cuenta que no solo depende del estudiante, esto es fundamental. El foco no puede ir dirigido solamente a cambiar la manera, no podemos cambiar la manera de pensar, sino, ya os digo, hacer de espejo. Hay que darle una pensada desde todos los elementos que pueden conducir a esto. Familia, a veces nos encontramos con estudiantes cuya familia
hay acontecimientos vitales que predisponen a ello, bien por separaciones, desgracias, divorcios, dificultades económicas, o a veces unos padres también demasiado exigentes con su hijo y que les generan mucho presión para llegar a lo máximo. Si a eso se le une una personalidad ya autoexigente, y también tiene aquí un papel fundamental el profesorado. El profesorado que a lo mejor desde primero te está diciendo, y esto me lo han contado los alumnos, no es una cosa mía, tú no querrás ser médico de familia, ¿verdad? Tú aspirarás a algo más. Esto, imaginaos cómo lo encaja un médico de familia como yo. Yo creo que ese mensaje en sí mismo es como no puede darse un caldo de cultivo más mejor para que una persona vulnerable pues finalmente acabe, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, desarrollando cuanto menos ansiedad. Yo creo que es importante que tanto profesores como alumnos, como familia, podamos crear una simbiosis donde naturalizar este problema y todos trabajemos en una dirección, ¿vale? Yo creo que es importante. Lo que he comentado de los profesores, pues, a lo mejor es uno o dos profesores, pero yo creo que la actitud en general debería ser todos a una, ante un problema tan prevalente como el que estoy comentando, que quizá pues, es un poco desconocido todavía en cuanto a cifras por el resto del profesorado. Bueno, pues Ladi, hemos tratado muchos temas importantes, interesantes sobre la salud mental, pero me gustaría también preguntarte sobre qué herramientas tenemos nosotros los estudiantes para afrontar los problemas de salud mental con los que nos encontremos. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, hemos hablado largo y tendido básicamente de las herramientas implícitamente que uno puede tener, ¿no? Yo diría que tenemos dos herramientas a nivel genérico, ¿no? Una son las herramientas personales y otras son las herramientas institucionales que tiene la propia universidad. Yo prefiero empezar por las herramientas personales, y las herramientas personales es saber reconocer que uno tiene un problema, cuando uno empieza a sentirse mal, cuando yo he de reconocer que esto no es normal. Es difícil esa pregunta, sobre todo cuando somos médicos o pseudomédicos ya, pero como que tenemos muchos parapetos y bueno, sentirse mal como que es muy habitual. Cuando uno pierde, digamos, la energía vital, y sobre todo cuando esto se mantiene en el tiempo, los criterios dicen 2 semanas. Yo diría que muchas veces lo minimizamos mucho y tratamos de desplazar la culpa, pero cuando uno pierde la ilusión por las cosas, cuando uno se empieza a descuidar, cuando uno identifica que hay pocas cosas que le motiven, al menos debe consultar. Debe consultar a su médico de familia. Y por supuesto debe contárselo a los demás, el amigo, los amigos, normalmente suelen ser pocos, pero es muy importante verbalizarlo y recibir el consejo que te puedan ellos dar. Esto serían las herramientas personales, porque es verdad que muchas veces el mejor consejo puede salir del grupo de iguales. Puede que un alumno vaya a visitar a su médico solo porque un amigo le ha dicho, mira, Ángel, yo te veo más caído. Tío, otras veces te ha pasado esto y no te lo has tomado así. Porque yo te he visto, tú eres mi compañero de piso, tío, no te has tomado las cosas así, te veo más raro. ¿Qué te pasa? No sales, no quieres relacionarte. A veces, algunos alumnos me han llegado a verbalizar esta frase que a mí me dejó marcado. Dice, lo único que quiero es que pase el día. Cuando oyes esa frase en un alumno, este tipo de ideas es muy importante que se canalicen y que las verbalicen. Bien, ¿qué más podemos hacer? Institucionalmente, la Delegación del Rector para la Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario, en colaboración con la Clínica de Psicología de la Facultad de Psicología y del Gabinete de Atención Psicopedagógica, está poniendo en marcha un programa que se va a presentar el día 10 de septiembre para la prevención de la conducta suicida. ¿Cómo se va a organizar esto? Es verdad que está muy centrado sobre un eslabón del que a mí no me gustaría hablar, ¿no? Que es el final, ¿no? Prevenir el suicidio es como haber fracasado a todo lo anterior, pero es verdad que tenemos que atender a esa cuestión. Quiero decir esto porque ya están asignados en todos los centros de la universidad y se va a publicitar en su momento, como digo, en septiembre, y se presentará
Pues lo que hemos llamado puntos amarillos. Puntos amarillos serán algunos profesores elegidos pues precisamente por su papel de reconocimiento, acogida con los alumnos, por su temple, con los que contactar cuando un alumno se encuentra mal. Ese profesor contactará con la clínica psicológica de la Facultad de Psicología o con el gabinete de atención psicopedagógica, y allí el alumno podrá ir a contar lo que le pasa. Y a partir de ahí se le dará una determinada respuesta, pero una respuesta inmediata. Imaginaos que tenemos un alumno con una ideación suicida muy fuerte. Bueno, pues está previsto que ese alumno no tenga que esperar. No podemos permitirnos que tenga que esperar una cita para psiquiatría de 3-6 meses. No. Esto está previsto, que se informará oportunamente cómo se va a hacer, pero está bien pensado cuál va a ser el mecanismo. Pero yo me voy a quedar ahí, no voy a adelantar nada más. Yo creo que tenemos que hablar aquí de qué hacer si yo me siento mal. Lo primero es que probablemente no tengas mecanismo, no hay una receta mágica para que tú te sientas bien, porque no puedes autoanimarte cuando no tienes energía vital. Si estás triste, cuéntalo, anímate a contarlo. Seguro que necesitas la ayuda de los demás. Institucionalmente se te puede echar una mano. Hay psicólogos maravillosos en el gabinete de atención psicopedagógica que trabajan todos los días con este tipo de problemas. Y también lo hacemos desde la delegación del rector. Entonces, el que los alumnos sepan que esto existe y que pueden ir allí a contar pues cómo están viviendo determinados tipos de experiencias es fundamental. Igual que cuando vamos pues consultando sobre una ITS. No tenemos un servicio que atiende esto en la universidad, un desconocido para muchos alumnos, pues igual para los temas de salud mental. Yo creo que tienen que estar al mismo nivel, y en la medida en que seamos capaces de normalizar esto y ponerlo al mismo nivel, y actualmente es tan o más importante, porque se lleva muchas más vidas, pues creo que habremos dado un paso grande. Esto es fácil de decir, pero fíjate que al final quien tiene que tomar el paso es la persona que está mal. Muchas veces hay casos que no podemos hacer nada porque la persona no se abre, y hemos tenido casos recientes en los que la persona no ha verbalizado nada. Es complicado. Entonces hay que luchar contra las razones que hacen que no verbalices eso. Yo creo que esa es la clave. No tienes, insisto, que decirlo al balcón del ayuntamiento, pero siempre todos tenemos 1 o 2 amigos a los que hay que escuchar. O la familia, pero a lo mejor la familia no quieres preocuparla, pero es necesario contar con ese apoyo, y decir, mira, yo no te veo bien, Ángel, yo te conozco, sé cómo te toma la vida y creo que, oye, o te ha tocado mucho el haber suspendido la EPI o te ha pasado algo, a ti te ha dejado el religue con el que estabas, tío, te lo estás tomando de una manera un poco... Este tipo de mensajes en la persona pueden hacerle ver que tiene que ir, más que si yo... como médico es difícil que vengan a mí sin antes darse cuenta por uno mismo. Puede ser fácil, pero puede tener muchas barreras por lo que te he dicho. Y ahora voy y ¿qué? Ahora aparece en mi historia que estoy tomando ansiolíticos y ¿qué? Toda vez que abres la historia, ¿ahora qué? Ahora nada. Ahora el que toma ansiolíticos es como el que toma antiinflamatorios. Nada. Forma parte del día a día, y la vida está llena de sufrimiento y de frustraciones. Lo importante es que hay que tener estrategias para remontar y saber crecer y tener un crecimiento personal y saber gestionar emociones. De cualquier crisis se sale fortalecido, siempre, siempre. Pero esto se ve con perspectiva. En ese momento no intentes decirle a una persona, no pierdas el tiempo, hombre, anímate. Anímate tú. Escuchar, acompañar, respetar. Pero sal ya, pero hombre, le planificamos la vida a la gente. Pero tío, ahora viene la feria, tío. Pero vente conmigo de feria. Que es que también está así porque quiere. No, mentira, no está así porque quiere. No puede. Le falta energía vital. Si tú quieres ayudar a esa persona, acompáñala, escúchala, sé su espejo. No necesita más. O hazle ver que a lo mejor le hace falta ayuda profesional. Pero no me haga falta. Tú tranquilo. ¿Quién inventaría eso?
¿Cuántas veces nos suda la espalda ante un infarto? Y dices, tú tranquilo, tranquilo que me tengo que tranquilizar yo porque estoy pensando ya en ponerte la adrenalina o te meto un chispazo porque como sigas con este electro, tranquilo, tranquilo. Me hace mucha gracia lo de tranquilo y tranquilo. Bueno, la labor del médico muchas veces está en saber canalizar toda esa incertidumbre poniendo cara de póker, cuando no, yo prefiero una cara agradable, una sonrisa agradable, aunque te estén contando un problema, saber ser empático, saber escuchar. ¿Tenemos tiempo? No, pero eso es lo que debemos reivindicar al sistema sanitario, que los médicos tenemos que tener nuestro tiempo con los pacientes, porque se lo merecen. Y esa es mi visión. Y bueno, esto que has mencionado antes, a estos servicios que ofrece la facultad, ¿cómo podemos acceder a ellos? ¿Están en la página web de la facultad? ¿Cómo lo encontramos? Los servicios institucionales no están en la página web de la facultad. Básicamente, ahora mismo, hasta lo que hay sobre la mesa, digamos, todos los casos que se produzcan de trastornos de este tipo, hasta que se presente la campaña, el programa se llama ProSiris y se va a publicitar, como digo, el 10 de septiembre. Lo presentará el rector junto con nuestro querido profesor José Juan Jiménez Moleón, que es el delegado de salud en la universidad. Pero hasta entonces, bueno, saber que el gabinete de atención psicopedagógica tiene cita prácticamente en cualquier momento, o bien la clínica psicológica, que es quizá más desconocida, sobre todo para los estudiantes que no somos de psicología, Sí. pero también tienen citas para tratar este tipo de problemas, gratuitas. Todas son gratuitas, tanto la clínica psicológica, que está especializada por psicólogos clínicos que pasan consulta allí, y el gabinete por psicólogos de la universidad destinados precisamente, antes era quizá una orientación más curricular, pero ya, claro, estamos tan desbordados que atienden todo este tipo de problemas. Y, de hecho, pues, yo tengo noticias prácticamente a diario de casos que se dan, y lo bonito es que nos coordinamos y que llamamos a la familia y al médico de cabecera para que sepa esto, para que sepa lo otro, para que hable con la familia, para que controle esto. Esto antes no se hacía. Y hemos tenido este año pues varias necesidades de ese tipo para evitar que se consume una ideación o una tentativa suicida. Se ha conseguido al menos parar. No sabíamos si se iba o no a consumar, pero por lo menos donde yo recuerdo en 4 casos hemos podido actuar de una manera que yo creo que no teníamos hasta ese momento, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, y es que si tuviera la posibilidad de volver al inicio de la carrera y hablar con su yo de 20 años, ¿qué consejo le daríamos? Pues mira, yo le daría el consejo me daría el consejo que le he dado a mis estudiantes, y siempre ha sido una máxima. A mí hubo una frase que me dijo un profesor que me pareció, quizás fue la responsable de que yo hiciera medicina, además de enfermería y otras cuantos másteres y demás. Fue una frase que nunca olvidaré. Ante una pregunta, no voy a decir la asignatura, yo levanté la mano y hice una pregunta que me parecía interesante, y el profesor me dijo: para lo que usted tiene que saber, es suficiente con lo que le he dicho. Y yo siempre he sido una persona algo rebelde, y le dije, volví a levantar la mano y le dije: ¿quién es usted para ponerle techo académico a lo que yo tengo o no que saber? Evidentemente mi nota en esa asignatura fue un suspenso y me la aprobaron por pena y por comparación con el resto del currículum. Pero yo siempre le digo a la gente: sé un inquieto mental y no sea un estudiante de carril. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi vida es mi piso, mi casa, mi sitio en la facultad y mi camino de ida y vuelta. No. Ábrete. Explota tus posibilidades. Vete al extranjero. Yo lo hice. Me he ido varias veces al extranjero. Te da una visión muy distinta de la vida, de los potenciales que puedes tener. No seas un estudiante de carril. Yo es que no. Yo es que si no trabajo en la segunda planta del hospital clínico con mi amiga Mari Pili, pues la verdad es que no estamos en esos momentos. Hay unos momentos de preciosas oportunidades, de mucho potencial. Medicina no va a tener desempleo. Médicos hacen falta por toda Europa. ¿Y quién
dice que te van a necesitar aquí o en otro sitio, pues mira, tienes que sopesar, ojalá te puedas quedar aquí, pero ojalá, más me duele a mí que formo médicos ver que los médicos se tienen que ir porque las ofertas que le hacen son así como 3, 5 veces mejores en Suecia, en Inglaterra, en Canadá, donde la medicina de familia, todos estos países está muy bien considerada. Por ejemplo, matrimonios que se van a trabajar allí teniendo su plaza aquí porque las condiciones son mucho mejores. ¿Cuál es tu país? Yo al final pienso que tu país es el que te da de comer. Entonces me gusta pensar así. ¿Dónde te tratan bien? ¿Dónde te dan un contrato? Tú no puedes estar trabajando de 18 en 18 días. Esta es una realidad. No te van a dar una hipoteca. Y eres un médico. Sí, pero no te vamos a despedir ya, pero en el banco no me dan una hipoteca. Pues tendremos que posicionarnos y hacernos valer y decir, yo necesito unas condiciones un poco más dignas. Y España es un país maravilloso para trabajar. Pero nuestros médicos se nos van. No es que falten médicos. Los médicos faltan porque se van en una búsqueda de mejores condiciones laborales. Esta es una razón muy triste, pero que si yo te las cuento, pues no tienen ni punto de comparación. Estoy seguro que para cuando vosotros acabéis, las circunstancias habrán cambiado mucho y volverán a poner el foco en la necesidad de nuestros médicos. No me cabe ninguna duda, porque la sanidad tiene que seguir adelante. Yo confío en la sanidad pública, gratuita y universal. Yo creo que es una de las mejores sanidades del mundo y apuesto singularmente por ella, pero para eso necesitamos los principales activos y los principales activos son los médicos y fundamentalmente los médicos que vamos a necesitar demográficamente hablando son médicos generalistas. Es muy raro que te llegue un paciente que tenga una sola enfermedad, ojalá, pero vamos a necesitar muchos internistas, muchos médicos de familia, mucho. ¿Por qué? Porque el paciente crónico, complejo, pluripatológico es lo que vemos más frecuentemente en nuestras consultas. Entonces, cuando se den las condiciones buenas de trabajo para atender a estos pacientes que te llevan evidentemente más dedicación, más tiempo, más revisiones, estoy convencido de que a todos aquellos que les guste la medicina optarán por este tipo de especialidades porque no falta el trabajo en ellas. Ojalá que mejoren las condiciones y no me cabe duda que van a mejorar. Pues mil gracias. No sé si tiene alguna otra... Bueno, lo primero, gracias a ti, Eladio. Ha sido una entrevista que me ha encantado de todos los puntos. Y lo único, al final de la entrevista a todos nuestros invitados les pedimos que nos firmen el último número de nuestra revista. Yo encantado. Entonces, si pudiera dedicar una firmilla, esta es la nueva edición de este año. ¿Aquí abajo? Sí. Mi compañero Salva Arias ha sido el precedente, ¿no? Pues nada, que muchas gracias, Eladio. Gracias a vosotros. Que haya estado cómodo, que te haya gustado la entrevista. Súper cómodo. Y pues nada, esperemos también que os haya gustado a vosotros, los que hayáis visto la entrevista. Y pues nada, que también gracias a Ángela, que ha estado aquí, que no se nos olvide. Así que si quiere salir. Y pues nada, ya está.